gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala y nos bendice para poderle adorar. Oramos. Padre, te honramos y te damos el honor, te damos la honra, Señor, te damos la gloria al Dios que es santo, 3 veces santo. Señor, y solamente Tú eres el único y digno y merecedor de ser exaltado, de ser glorificado. Te hemos, Señor, adorado a través de la alabanza, a través de la siembra, a través de toda primicia, a través de todo diezmo, Señor, de toda ofrenda, siembra que tu pueblo, Señor, de corazón traemos para tu gloria. Y para que el Evangelio, Señor, se siga predicando desde este lugar y así, Señor, seguir enviando a aquellos lugares, Señor, donde también se necesita hablar de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo en esta mañana, a todos aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor, sean bendecidos, sean prosperados en la riqueza espiritual de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Cada vez que Dios me indique hacer una pausa para hablar de otros temas que son importantes, lo vamos a hacer. Hoy regresamos nuevamente al Evangelio de Marcos. Acuérdense que estamos estudiando el Evangelio de Marcos capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder entender realmente el concepto espiritual, el propósito de la palabra de Dios, el por qué la Biblia nos habla de esa manera. ¿Por qué? Y solamente de esta manera, en este tipo de predicación expositiva, enseñanza, podemos entender realmente todos los contextos históricos, cultural, el contextual, porque es a través de ese principio que Dios nos abre el entendimiento, pero sobre todo nuestra oración, nuestra relación con Dios y con su Santo Espíritu. Dice Marcos 7:1 en adelante: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo:
¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En esta mañana queremos hacer énfasis en el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es destacar la importancia de la obediencia interna, de lo que habla de la obediencia del corazón. Hace como 15 días vimos la pureza del corazón, parte número 1. O voy a dar la segunda parte, última parte, la pureza del corazón, parte 2. Y decíamos que en la primera parte leímos que los versículos del 1 al 12, encontramos que Jesús se enfrenta, tiene esa confrontación con los fariseos y escribas por no seguir las tradiciones, por no seguir los rituales de lavado de manos antes de comer. Y ese domingo les compartía y les enseñaba cuál era la tradición realmente, todo el tiempo que se llevaban para lavarse las manos. Y por cuestión de tiempo, bueno, ya no lo voy a explicar. Le invitamos que usted vaya a la página de la iglesia y escuche ahí esa parte número 1. Y Jesús responde a estas acusaciones diciendo que las tradiciones humanas no deben tener prioridad sobre los mandamientos de Dios. Y Jesús les dice que la verdadera pureza no proviene de seguir los rituales, de seguir las tradiciones, sino de la condición del corazón. Y Jesús les dijo que ellos estaban invalidando la palabra de Dios por llevar sus tradiciones. Y Jesús les dice en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y luego añade, dice, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Invalidando. Y aquí la palabra invalidando significa quitar la autoridad o privar de autoridad o cancelar algo. Y eso es lo que los fariseos y los escribas habían hecho. Habían quitado el poder de la palabra de Dios por imponer las tradiciones. Y la tradición aquí permitía cualquier persona llamar a todas sus posesiones corbán, lo que explicábamos ya en la primera parte. Si un hijo se enojaba contra sus padres, este hijo podía declarar que su dinero y sus propiedades como corbán, diciendo, papá, mamá, yo no puedo ayudarte porque yo el dinero que tengo ya se lo prometí a Dios. Mientras que la Biblia enseña que todo voto hecho a Dios no puede ser violado. En cuestión, en este caso, ¿no? Ellos sabían, si hacían un voto, ese voto no debía ser violado. Voto de sus bienes, si ellos se lo habían prometido a Dios, ellos tenían que cumplir ese servicio o dar eso a Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia no se contradice, porque la Biblia nos enseña en el quinto mandamiento. ¿Quién se acuerda del quinto mandamiento? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días aquí en la tierra se alarguen. Maldecir a los padres, hablar mal de los padres, no ayudar a los padres, nos metemos en graves problemas. Dios no está tan interesado en nuestro dinero, porque de Dios
Dios es dueño de todo. Dios quiere realmente que nosotros como sus hijos pues mostremos ese amor a su palabra, cumpliendo, llevando a cabo esos mandamientos. Y Jesús condenó esta práctica y demostró que los fariseos y los escribas eran culpables, eran responsables de cancelar, de quitar la palabra de Dios y poner sus mandamientos propios, y quitaron los mandamientos de Dios de honrar a los padres, y ellos pusieron sobre la gente sus propias tradiciones. Y el contexto de todo esto es que los líderes habían inventado esta táctica, escuche bien, y esto a lo mejor le va a parecer algo familiar en estos días. Se dice que en el contexto de todo esto es que los líderes habían inventado esta táctica o práctica para asegurar propiedades, para propósitos religiosos y para apaciguar las conciencias de la gente acerca de la palabra de Dios. Es como hoy. Hoy muchos se cuidan de predicar y de confrontar al pueblo con la palabra de Dios. Y mejor le ofrecen o le piden: usted con que traiga sus diezmos, con que traiga sus ofrendas, usted no hay problema. Y es lo que, ¿por qué? Porque ellos haciendo eso ya se sienten bien, como que si estuvieran comprando el favor de Dios, y eso no es así. Y la gente de ese tiempo se sentía a gusto con estos inventos de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. Y así hoy se repite la misma historia. Hoy no, hay lugares que no puedes hablarle fuerte a la membresía porque se sienten mal y se van. Y hay lugares donde apapachan a la gente, donde porque son gente que diezmadoras, que dan buenas ofrendas y los consienten, diciendo: bueno, con que tú hagas esto estás bien. No, esto está mal. Y Dios era quien había ordenado al hombre que honrara a sus padres. Y Dios mismo es el que denunció todo menosprecio en contra de ellos. Dice el versículo 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Versículo 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús les dice que la verdadera contaminación o impureza no proviene de factores externos como la comida o el contacto con personas u objetos, sino de lo que sale del corazón humano. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes hoy en la actualidad están contaminados en su interior por la falta de perdón? Hay muchos. Hay muchos creyentes en la iglesia que viven con raíz de amargura. ¿Y eso qué es? Contaminación. Pero se cuidan de cubrirse el pelo. Mire, ahora que tengamos el taller de hermenéutica y luego exégesis, van a aprender si realmente es una doctrina que se debe llevar a cabo hoy o por qué lo dijo Pablo. Van a aprender, Dios mediante. Por eso es importante que la iglesia, aunque no se pare en un púlpito, la iglesia sepa, conozca la interpretación correcta de la palabra de Dios. Así que incluso animamos a toda la iglesia, no importa, mandamos a hacer más manuales. Si usted quiere tomar ese taller, le animamos, y me va a dar mucho gusto el tenerlo aquí recibiendo este tipo de enseñanza.
Entonces, Jesús enfatiza que la fuente de la impureza es la condición del corazón. Cuando dice que lo que sale del corazón es lo que contamina, como las palabras. ¿Cuántas veces hemos expresado palabras que hieren, que incomodan? Eso es contaminación. Por lo que dijo, usted está contaminando a aquel a quien usted le dijo algo. Los pensamientos malos que salen de nosotros, eso es contaminación. ¿Y qué decimos de las acciones? Las acciones negativas, malas, eso es lo que contamina a la persona. Es lo que puede contaminar a la gente. Y Jesús dice que en vez de enfocarse en rituales y tradiciones externas, el Señor nos llama a que examinemos nuestro corazón y a buscar la pureza y la santidad desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque mismo Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora es importantísimo reflexionar sobre nuestras palabras, lo que decimos, lo que expresamos, nuestros pensamientos y acciones. Y la pregunta es, ¿están contaminado o purificado nuestro corazón y nuestra vida? ¿Está contaminada? Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos tan contaminados por los pensamientos, por la falta del perdón, por la falta de la paz. ¿Sabía usted que cuando no hay paz en nuestro corazón es porque hay una raíz de amargura? El Señor nos llama a buscar la pureza, nos llama a buscar la santidad de nuestro corazón y nuestra vida, en lugar de enfocarnos solo en rituales y tradiciones externas. Hermanos, hay un debate enorme en muchos lugares cristianos. Que, por ejemplo, que no debes aplaudir, que la mujer tiene que venir con velo a la iglesia, que el hombre donde quiera que ande tiene que andar vestido con mangas largas, y que no puedes pasar aquí porque si no trae mangas largas. ¿Y sabe usted, hermano, por qué hay esta situación? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, si la Biblia me dice que la mujer, cuando dice Pablo que use velo, pero yo tengo que ir a investigar por qué. ¿Cuál es la historia? En el año que lo escribió, ¿por qué lo escribió? Y tengo que ir a esos contextos contextuales que nos guía. Pero muchas veces esto lo aplicamos como una doctrina que tiene que practicarse en la iglesia. Hay lugares que no usan instrumentos como como saxofones, mucho menos batería, pero dicen que la batería es del diablo. Todo eso se llama ignorancia espiritual. Y para eso, mire, por eso es importante que todos los pastores, hermanos, todos los pastores, necesitamos echarle ganas a escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque para nosotros es una responsabilidad profunda, tremenda. Porque lo que enseñemos aquí es lo que la gente va a llevar en su mente, en su corazón. Si nosotros enseñamos las cosas al aire se va, y bueno, no, vamos a tener un gran problema el día que nos presentemos con el Señor para darle cuenta. Regresamos. Jesús fue muy claro cuando dijo que la verdadera contaminación o impureza proviene de la condición del corazón. ¿Y qué es lo que puede contaminar a una persona? Dice el versículo 17: si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oído para oír? Entonces dice Jesús, oiga. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Y aquí es donde está la hermenéutica y el exégesis.
sea, si yo lo leo así nomás, no, pues sí, que tiene oído para oír, oiga, voy a oír, no. Pero ¿por qué Jesús dice, si alguno tiene oído para oír, oiga? Porque todos tenemos oído y todos oímos, pero nos entra aquí y nos sale por acá, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver, o sea, Jesús está llamando a sus oyentes. ¿Cuántos oyentes hay aquí? ¿Cuántos son de Jesús? Muy bien, ahora dice, a que presten atención, porque muchos están aquí, pero no prestan atención. Ahora dice, es un llamado a los oyentes a que presten atención y a entender la profundidad de la enseñanza. Fíjense que es diferente, ¿no? Y para que ellos aprendan a entender la profundidad de la enseñanza, ahora el trabajo del maestro, del predicador, del pastor, días antes tuvo que meterse al exégesis. ¿Qué es el exégesis? El exégesis es una materia que desentierra lo que está enterrado. Y la hermenéutica es la que interpreta lo que el exégesis sacó de aquello que estaba oculto y enterrado. ¿Ves qué diferencia, no? Y cuando nosotros lo vemos de esa manera, ¡wow! El Espíritu Santo nos da un entendimiento. Por eso Jesús dice, si alguno tiene oído para oír, oiga, preste atención para que entienda la profundidad de la enseñanza. Por eso usted se dará cuenta que muchos vienen a la iglesia y llegan a la casa. ¿Qué hablaron? La verdad ni me acuerdo. ¿Pondría atención? No. Si no puso atención, mucho menos entendió. Ahora, la frase, si alguno tiene para oír, oiga. Ahora, es una forma de enfatizar la importancia de escuchar y entender la palabra de Dios. Jesús está diciendo que no todos están dispuestos a escuchar y a entender, pero aquellos que lo están deben hacerlo con atención y mucho cuidado. Ahora, esto es un llamado a la reflexión y a la meditación sobre la palabra de Dios. Jesús está animando a sus oyentes a pensar profundamente sobre lo que ha escuchado y luego aplicarlo a sus vidas. Pero esto ese es el trabajo que los predicadores, los maestros debemos hacer días antes de traer la enseñanza a la iglesia. Desmenuzarlo. Ahora, todo esto tiene una aplicación práctica. Debemos prestar atención y escuchar atentamente la palabra de Dios. Debemos reflexionar y meditar sobre la palabra de Dios para entender su significado y luego aplicarla a la vida. Y para esto debemos tener un corazón receptivo y abierto a la enseñanza y a la guía de Dios. Pero ¿qué dicen muchos cristianos? Yo ya lo sé todo. Yo no necesito escuchar eso. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Y por eso andan así. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ahora, ¿de qué habla esta parábola? Muy bien, esta parábola es una enseñanza sobre la verdadera pureza y la impureza. Y los discípulos aquí están buscando una explicación más detallada sobre la parábola, lo que sugiere que no la entendieron completamente al principio. Ahora, esta pregunta también nos muestra de que los discípulos estaban dispuestos a aprender y a entender mejor las enseñanzas de Jesús. Y esto nos enseña de buscar una comprensión más profunda de las enseñanzas de Dios
y no tener miedo, pena de hacer preguntas y buscar con claridad cuando no se entiende algo. Debemos ser humildes, estar dispuestos a aprender y crecer en nuestra fe. Yo cuando algo no alcanzo a entender, yo tengo a alguien, primero es Dios, el Espíritu Santo, pero tengo mentores. Yo cuando hay dudas, yo tengo que escribirle a nuestro pastor, ¿qué pasa con esto? No entiendo esto, aquello, el otro. Y gracias a Dios por la vida de ellos, que de un principio siempre se ha preocupado de enseñarnos lo que es lo correcto en la palabra de Dios, de cómo expresar la palabra de Dios, cómo decir el contexto y el propósito de la palabra de Dios. Dice el versículo 18, Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Jesús responde a la pregunta de sus discípulos sobre la parábola que él acababa de enseñar. Le dijo que la verdadera contaminación o impureza no proviene de factores externos como la comida o el contacto con personas o objetos. Lo que Jesús estaba enfatizando, que la fuente de la impureza es la condición del corazón humano. Y lo que sale del corazón, como las palabras, los pensamientos y las acciones, lo que sí puede contaminar a una persona. Y por esa razón, escuche, iglesia, por esa razón debemos tener cuidado y reconocer que las acciones, las palabras pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en la vida de los demás, de que cómo hablamos. Es más, mire, ¿no le ha tocado a usted cuando a veces va usted en la calle y de repente ve de frente a un hermano y dice: ay, viene el hermano Juan sin miedo? Y usted lo quiere saludar y luego voltea la cara. ¿Qué significa eso? La impureza del corazón, porque tiene una raíz de amargura. Eso es contaminación. O en la iglesia, yo quiero saludar al hermano Chagui, y el hermano Chagui, cuando ve que vestiendo la mano me hace el feo, eso es contaminación. ¿Sí sabía usted eso? Pero nos andamos cuidando de lo exterior, mientras que el problema está en nuestro interior. Verso 17. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la glosa, que es letrina, purificando todos los alimentos. Ahora, en una versión más reciente se lee así, dice: porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y sale al excusado, purificando todos los alimentos. O sea, lo que usted pueda comer no le hace daño. Yo de vez en cuando voy a los tacos y como chicharrón, me gozo, más los domingos cuando salgo con hambre aquí, y no me hace daño, y no me quita santidad, no me contamina, al contrario, como tiene colágeno me pone más bello la piel. Mire cómo es la diferencia de hoy, hasta brilla Muy bien, Jesús explica que los alimentos no pueden contaminar a una persona, y la razón es, dice, porque no entran en el corazón, sino en el estómago, y luego salen del cuerpo a través del sistema digestivo. Pero sí, lo que contamina el corazón, los malos pensamientos, los malos deseos, la falta de perdón, la raíz de amargura. Y Jesús aquí nos deja muy en claro que la pureza o impureza de una persona, dice, no depende de lo que comes, sino de la condición de su corazón.
Y esta enseñanza es una crítica a las tradiciones y rituales de pureza que eran comunes en la época de Jesús. Dice el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Las malas palabras. Y eso hace contaminar al hombre. Las maquinaciones perversas, las fornicaciones, los hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza, el descaro, envidia, maledicencia, la arrogancia, así como la falta de empatía. ¿Sabe qué es la empatía? La falta de empatía es no tener amor hacia el prójimo, dejarlo en sus problemas, que se sálvese quien pueda. Y en el contexto de la tradición del Corban era equivalente al asesinato. Los padres podrían morir de hambre en tanto que este malvado voto no podía anularse, y Jesús estaba en contra de esto. Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahora, el hombre tiene que conocer que la fuente de toda maldad y de toda impureza es en el corazón. Ahora, ¿cómo buscar la santidad y la pureza del corazón? Es a través de la oración, a través de la meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Enfocarse en la transformación interior en lugar de solo enfocarse en la apariencia externa. Versículo 22, los hurtos, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, robar lo que no es propio. Y muchas veces pecamos en eso. La codicia, tener más de lo que Dios ya nos dio. Es el deseo excesivo de riquezas o de posesiones, maldades, acciones que causan daño a otros. El engaño, mentir o engañar a nuestros hermanos. La lujuria, ¿qué es la lujuria? Son los deseos sexuales inapropiados. Es la lujuria. La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es hablar mal de Dios o de las cosas sagradas. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es sentirse superior a otros. La necedad. ¿Qué es la necedad? Es la falta de sabiduría o juicio. Versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús nos dice que debemos reconocer que la verdadera fuente de la impureza y la maldad es el corazón del ser humano. Y Jesús nos anima a enfocarnos en la transformación interior en lugar de solo enfocarse en la apariencia externa. Que nos podamos ver santos por fuera, pero por dentro, hermanos, llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. Y Jesús nos llama realmente a la pureza interior. Ahora quiero dar la siguiente conclusión. Una de las grandes lecciones de este pasaje es que debemos constantemente comparar toda enseñanza y toda tradición, pasarlo por la palabra de Dios, filtrarlo por la palabra de Dios, y solo obedecer todo lo que es de Dios y rechazar lo que es de los hombres. Hoy hay muchas enseñanzas de hombres en las iglesias, hay muchas,
Pero por la falta del conocimiento de la misma iglesia, de la palabra de Dios, todo se lo comen, hermano, todo. Al principio, un hombre puede enseñar y predicar un claro mensaje bien escriturado, y luego puede conseguir una amplia aceptación entre los creyentes en la Biblia. Y una vez habiendo conseguido la aceptación, luego enseguida añade alguna enseñanza humana. Mire cómo entra el enemigo, así sutilmente. Tanto que sus seguidores han llegado a creer que esto añadido no puede hacer mal a nadie. No, pues no, creo que está bien. Y si como dicen allá, si el cura lo dice, es verdad. Igual aquí, no, que si el pastor lo dice, no, aguas. El pastor es un ser humano y se puede equivocar. Pero usted como iglesia, son los ojos que yo no tengo. Usted como iglesia deben ser mi escudero para no apartarme de la verdad. Como pastor, el enemigo también me puede engañar. Y usted como iglesia debe estar orando por su pastor, por todos los que predicamos aquí, para que el enemigo no venga a engañarnos. Y no caigan, como dicen allá, si lo dijo el cura, así hay que hacerlo. Entonces, cuando alguien añade alguna enseñanza humana, ya estamos desviando a la iglesia. Decíamos que tanto sus seguidores han llegado a creer que esto añadido no puede hacer mal a nadie. ¿Y sabe qué hacen? Lo siguen ciegamente. Aun cuando un mensaje sacado de contexto o bien que diluye el evangelio, quitando su verdadero sentido, ellos lo creen y lo aceptan. Hoy hay muchos debates porque no estamos de acuerdo en muchas cosas que se predican en las iglesias que no es la palabra de Dios. Y era así como los escribas y fariseos, miren, escuche esto. Los escribas y fariseos, ellos habían conseguido autoridad como maestro de la palabra, porque al principio ellos estaban llevando a cabo, interpretando correctamente la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Se descuidaron y fueron engañados, que después empezaron a distorsionar la ley de Dios, la Torá. Ahora estaban invalidando la intención de la palabra, metiendo rituales que ellos se inventaron. Por eso si usted un día escucha aquí una predicación que nos estamos saliendo, al terminar, si es para mí, abórdeme. Dígame, pastor, como que ya lo que predicó hoy no está fuera de la Biblia. Y si es así, yo tengo que reconocer y arrepentirme y pedirle perdón a la iglesia. Pero si yo caigo en el orgullo, eso me va a dañar. No, sino que los pastores debemos estar abiertos, ¿verdad?, para recibir también de ser enseñados. Termino con lo siguiente. El Señor Jesús tuvo que advertir a los hombres, y esa advertencia aún sigue viva para todos nosotros los que predicamos. Pero no solo los que predicamos, también para todos los cristianos que no predican. Y esta advertencia es la siguiente. Escuche. Es la palabra.
¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la que acredita a los hombres, y no los hombres que acreditan la palabra de Dios. Yo no necesito crédito de los hombres para caerles bien, para que me quieran como pastor. No. Como pastor debo permitir que sea la palabra de Dios que me acredite, viviendo correctamente la palabra de Dios, llevando en práctica la palabra de Dios cada día en mi vida, porque esto va a acreditarme como un mensajero real del Señor. Es la palabra la que acredita a los hombres y no los hombres que acreditan la palabra. Por lo tanto, escuche, es necesario que los nombres de los hombres sean borrados para poder ver la gloria de Dios. Yo no creo en los apóstoles modernos de hoy. Yo creo en los apóstoles que están en la Biblia. Yo no creo en los profetas modernos de hoy. Yo creo en los profetas de la Biblia. Y hoy, multitudes de cristianos están siguiendo a los apóstoles de hoy, a los profetas de hoy, que cuando usted venga al taller de lo que vamos a compartir, va a aprender también de ahí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿O cuáles eran los requisitos para ser un apóstol del Señor Jesucristo? Y cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios acredite a los hombres, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Pero sálgase con esto en su corazón y en su mente. Borre los nombres de los hombres y solamente que sea Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. Oramos. Cierra tus ojos y ahí en lo íntimo con tu Señor habla con Él. Señor y mi Dios todopoderoso, te pido, Señor, que me hagas a un lado y me permitas ver tu gloria cada día. Señor, te pido que me enseñes a ver las cosas desde tu perspectiva y a entender, Señor, tu voluntad para mí. Te pido, Señor, que me limpies el corazón, así como la mente, para que pueda ver tu gloria sin ningún obstáculo, Señor. Quiero, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu para que yo pueda entender y experimentar tu amor, así como tu poder. Señor, te pedimos que nos hagas a un lado y nos permitas ver tu gloria, pero no para nuestro propio beneficio, sino para que podamos glorificarte y servirte cada día mejor, Señor. Que así sea, mi Señor. Yo anhelo que este lugar, Señor, sea un lugar lleno, no de membresía, de asistentes, sino llenos de tu palabra. Con ese entendimiento, Señor, que puede darnos esa riqueza espiritual y así enseñar a otros, de tener un avivamiento personal en cada uno de nosotros. Tú no buscas multitudes, buscas hombres y mujeres que borren esos nombres de hombres que hoy el mismo hombre los ha hecho famoso porque han creído en ellos. Pero hemos aprendido hoy en esta mañana, Señor, que es importante que cuando damos el tiempo y el lugar a tu palabra para que acredite a esos hombres que realmente tú has llamado, Señor. Y solamente aquellos hombres que son llamados por ti son los únicos
Y aquellos que viven conforme tu palabra y enseñan conforme tu palabra, que no se han apartado de la Biblia, de las Escrituras, porque han aprendido, Señor, a cómo ella quiere que seamos. Y es tu palabra la que acredita a los hombres y no los hombres que acreditan la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Y si en algún momento, Señor, nos hemos desviado de tu palabra, perdónanos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Nunca nos apartemos de ella, Señor. Nunca. Porque el día que nos apartemos de ella, lo hemos perdido todo, Señor. No tendremos brújula, no tendremos esa luz, esa lámpara que nos puede alumbrar para conocer tus propósitos, Señor. Te lo ruego, Señor, humildemente, con todo nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Dios le bendiga.